Bendiga a los hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar. Estoy un poquito telefónico, pero estamos aquí, amén. Lo más importante es que Amén. el Señor nos está bendiciendo. Sí, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido tu unción, tu gracia, tu poder, tu autoridad, Señor, para hablar tu palabra. Señor amado, te pido, Señor, en esta mañana, háblanos, Señor amado, dame de tu unción, dame de tu gracia y dame de tu bendición, Dios. Habla a los corazones de mis hermanos, que ellos puedan, Señor amado, en esta mañana, Señor, salir edificados. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor, en este momento. Usted sabe, hermanos, que cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, tiene una conciencia, ¿vio? Aún aquellas personas que quizás no han podido estudiar, muchos le dicen, no, los nativos, que son indios, también ellos tienen una conciencia. Y sabe que en su conciencia ellos reciben el mensaje y ellos saben si lo que están haciendo está bien o está mal. ¿Qué es la conciencia y cómo funciona? Sabe que nuestra conciencia es una incitación interior a hacer lo que creemos correcto y evitar lo que creemos equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mi conciencia me acusa que hay algo malo, entonces yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque hay algo que me incita y me dice, mirá que lo que estás haciendo está mal. Y es como una culpa interior que viene a mi vida a tal punto que yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal. Esa es la conciencia. Cuando alguien por allí está en el trabajo y hay por allí alguna herramienta de más y dice, justo esta es la herramienta que a mí me hace falta, total el patrón tiene mucho, cuando mete la mano allí, la conciencia comienza a decirle, eso no es tuyo, eso está mal. Aleluya. Aunque algunas veces algunos y va y mete la mano y lo trae, pero cuando lo trae parece que esa herramienta o cualquier cosa, dinero, lo que sea, le comienza a pesar y su conciencia le comienza a acusar, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Esa es la conciencia. Cuando muchas veces nos venimos a los cultos, la conciencia te dice, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Cuando nos quedamos a ver la tele algunas veces, esa linda película, y la conciencia dice, está mal eso. Nos incita, nos avisa si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Vio? Y cuando hacemos lo correcto, nos da la confirmación de que lo que estamos haciendo está bien. ¿Vio? Muchas veces cuando hay un necesitado, alguien que necesita, vamos y lo ayudamos, y hay una satisfacción en nosotros porque nuestra conciencia nos dice, la verdad que hiciste bien. Amén. Amén. Entonces uno se siente satisfecho y qué lindo. Y siente ese gozo de Dios porque su conciencia no le acusa. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿tu conciencia no te está acusando? Amén. Preguntale. Aleluya. Así que cuando hago algo bueno, qué lindo, mi conciencia no me acusa. Me da el ok, así que estoy contento. Amén. Gloria. Aleluya, y siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando hago algo incorrecto, mi conciencia me dice, está mal lo que estás haciendo. Cuando muchas veces estamos hablando algo que no es correcto, alguien, una vocecita interior, justamente, está mal eso. No tenés que hacer eso. O eso no es tuyo. ¿No? Esa es la conciencia. Es una voz interior que nos defiende
y nos llena de satisfacción, o nos acusa y nos hace sentir mal. Si hacemos caso, hermanos queridos, a la incitación de la conciencia, vamos a tener una conciencia limpia. Dice en 1 Timoteo 1:5, dice así la palabra del Señor: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que si nosotros hacemos caso a lo que nuestra conciencia nos avisa, nos dice que está mal, entonces vamos a tener una conciencia limpia. ¿Vio? Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que nos dicta la conciencia, estamos ensuciando nuestra conciencia. Y cuando uno ensucia su conciencia, entonces comienza la acusación, comienza a sentirse culpable, comienza a sentirse mal, comienza a sentir en su interior algo que está mal, algo que lo acusa, algo que lo atormenta. Y usted sabe que muchas veces por causa de la acusación de la conciencia y por desoír la voz de la conciencia, inclusive hay muchas personas que hoy están enfermas. ¿Vio? Porque la conciencia acusa, pero cuando uno no hace caso a la conciencia sigue acusando, a tal punto que puede comenzar una, decirse así, una enfermedad psicosomática, una enfermedad de psiquis, de la mente. Y eso trae luego otra enfermedad. Y no siempre de la mente. Hay veces que la conciencia acusa y uno se siente mal y comienza su corazón a trabajar más, la presión a subir y comienza la enfermedad física. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces, muchas enfermedades son a causa de no tener la conciencia limpia, sino porque tenemos la conciencia manchada, la conciencia sucia, porque, hermanos queridos, cuando la conciencia nos avisa, no le hacemos caso. Ah, ese es para otro, para mí no. Esto no me conviene. Entonces, no le hacemos caso a la conciencia, pero la conciencia nos acusa. O nos dice, está bien lo que está haciendo. ¿Qué nos está diciendo nuestra conciencia? Si no haces caso a lo que ella te dice, entonces que tenés una conciencia culpable. Cuando la conciencia te avisa y te dice lo que estás haciendo, lo que tú estás por hacer está mal, y no le haces caso, entonces luego tu conciencia comienza a manifestarse como una conciencia culpable. Y la conciencia culpable tiene una característica: acusa. ¿Sí? Acusa. Eso es lo que le pasó a Judas cuando se suicidó. Su conciencia le comenzó a acusar y le dijo: has vendido a un inocente. Y él ha querido acallar con el dinero la conciencia, pero la conciencia le seguía diciendo: está mal lo que hiciste. ¿Conocen a Judas, no? Amén. Gloria a Dios. Fue el que vendió al Señor por unas monedas. Y su conciencia lo acusó tanto, hermano, que lo cegó y fue y se suicidó. Amén. Amén. Esa es la conciencia culpable, la conciencia que acusa. O sea que esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos, como humanos, tenemos la conciencia que es la alarma, que es como se dice así, la señal que Dios puso en nuestras vidas para orientarnos, para decirnos que está bien o que está mal lo que estamos haciendo. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen conciencia? A ver, levanten la mano. 3 hermanos. A ver, ¿cuántos hermanos tienen conciencia? Amén. Todos tenemos conciencia. Y la conciencia, si hacemos bien, nos dice está bien, nos da la palmadita, ¿no? Y si hacemos mal, dice está mal lo que estás haciendo. Todo el mundo tiene una conciencia. Pero cuando hay que registrar lo que es correcto y lo que es erróneo, diferentes conciencias pueden llegar a diferentes lugares. Ahí está el tema. O a diferentes opiniones. Esto quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros tenemos una conciencia, pero cuidado, porque mi conciencia y tu conciencia puede ser mal programada. Ahí está el tema. ¿No? Puede estar mal programada. No se preocupe, vamos a ver cómo se programa la conciencia. Pero cuando uno tiene una conciencia mal programada, hay una parte de la Biblia que dice: llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa conciencia está mal programada.
Está a tal punto que cuando hace algo malo, como su conciencia fue grabado como si fuera bueno, su conciencia no le acusa. Y cuando hace algo malo, ¿vio? Cuando hace algo bueno, su conciencia, eso está mal. Entonces su conciencia lo acusa al revés. ¿Por qué? Porque esa conciencia está mal programada. Preguntale a que está al lado tuyo, ¿y tu conciencia cómo está programada? Aleluya. Gloria a Dios. Diferentes conciencias pueden llegar a diferentes lugares y diferentes opiniones. Por ejemplo, para algunas personas, su conciencia cuando no vienen al culto, su conciencia lo acusa. Y le dice, hiciste mal. ¿Cómo no fuiste a adorar a Dios? Cuando no diezma, su conciencia la acusa y le dice, ¿cómo no diezmaste? Si eso le pertenece a Dios, no es tuyo. Y su conciencia lo comienza, ¿no?, a acusar. ¿Por qué? Porque esa persona programó su conciencia, ¿no? Y tiene una conciencia que para él, el no congregarse, es malo. ¿Vio? Para esa persona el no diezmar es malo, pero hay otras personas que tienen otra conciencia que si no viene un día al culto, que bueno, hoy no voy al culto, total, me voy mañana. Aleluya. Aleluya. Y bueno, te menos 10 meses, no importa, diezmo el otro mes. Total. Yo le voy a demostrar que Dios no necesita dinero, como dice el judío. Agarró la plata y dijo, voy a tirar para arriba, lo que se queda arriba es de Dios, lo que se cae es mío. Y lo tiró. Y como usted verá, se cayó todo, porque Dios no necesita dinero, es el dueño del oro y la plata. Amén. Pero los ministerios sí necesitan dinero. Amén. Para seguir pagando, porque usted sabe que se paga la luz, se paga el impuesto, se evangeliza y todo el gasto. Amén. Amén. ¿Entendió que diferentes conciencias pueden llegar a diferentes opiniones? Hay algunos que no vienen al culto y su conciencia ni siquiera se queda viendo la película. No pasa nada. La conciencia no le dice nada. Y a otro cuando no vienen un día de culto se sienten mal. Y dice, Señor, me siento tan mal, se tiene que arrodillar y orar a Dios y dice, Señor, perdóname por no haber ido al culto. Amén. ¿No? O sea que diferentes conciencias llevan a diferentes lugares. Hay aquí algunos también que si no oran, no pasa nada, hoy no oré, oro mañana, total. Pero hay otros que si no oran, su conciencia la acusa y se sienten mal. Eso quiere decir que diferentes conciencias, depende de cómo usted lo programó, le va a dar el alerta. ¿Vio? A veces el timbre de la conciencia no suena cuando debería sonar. Cuando está mal programado muchas veces, cuando tiene que decir, cuidado, está mal, muchas veces no suena. Y entonces uno va y es como un auto que va y de repente el semáforo rojo no se prendió, pero allá se prendió verde. Imagínense, se prendió el verde allá y a mí no se me prendió el rojo. Pasé y vino otro y me llevó por delante. Así también muchas veces nuestra conciencia, muchas veces, cuando está mal programada, cuando tendría que dar la señal, no lo da. Y nosotros pensamos que está bien, no, me fui, agarré la herramienta, hoy no oré, mi conciencia no me acusa, así que está todo bien. ¿No? Y resulta que no dio la alarma. Se trabó la alarma de la conciencia. ¿Vio? Y aunque no queramos creerlo, el no orar, es como que decía la hermana, es pecado. El no congregarse, dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, es pecado. Aleluya, ¿está entendiendo? Amén. Aleluya, cuando no viene al culto, ¿qué hace su conciencia? ¿Lo acusa o le dice, mañana te vas? Aleluya. Si hermano querido, si su conciencia cuando usted no viene al culto no lo acusa, cuidado porque puede estar mal programado. Aleluya. Y hay veces que la conciencia da una falsa alarma, hay veces que no suena y hay veces que da una falsa alarma. ¿Vio? Y le voy a decir cuándo. Muchas veces corregimos a nuestros hijos y muchas veces la conciencia nos larga una falsa alarma diciendo, pero ¿cómo vas a corregirle? Está mal lo que hiciste. ¿Sí? Y la Biblia dice, instruye al niño cuando es pequeño, ¿no? Sí, un poquito de vara también, si hace falta, pero no lo destruyes. Pero hay padres que muchas veces no corrigen a sus hijos porque su conciencia los acusa. ¿No? ¿Por qué? Porque da alarma equivocada. ¿Por qué? Porque está mal programado. ¿No? Entonces, hay veces que tiene que sonar y no suena, y hay veces que no tiene que sonar y suena sola.
Y yo conozco a padres que están, hermanos, con la conciencia, le remueven la conciencia porque piensan que hicieron mal por corregir a sus hijos. ¿Vio? Porque la conciencia le dio una alarma equivocada. Nuestra conciencia no es razonable, solo nos incita a hacer lo que sabe, que es correcto. O sea que nuestra conciencia recibe información, ¿vio? Recibe información, lo bueno y lo malo. Y después, cuando ve la información, te dice, eso está mal, y ¡chuf! La puso. ¿Vio? La información que recibimos. Cuando somos niños, cuando vamos creciendo, cuando nos enseña, así, vamos programando nuestra conciencia. Y si a uno le ha enseñado desde niño su conciencia va a ser mal programada, y cuando está bien eso, ¿eh? No le va a acusar, porque está mal programado. Igualmente el cristiano. Aleluya. Podemos intentar apaciguarla o comprarla. ¿Vio? Muchas veces hay cristianos que quieren apaciguar su conciencia, su sentido de culpa, ¿vio? Haciendo algunos sacrificios. Hay muchos que vienen a los cultos de oración para calmar su conciencia, ¿vio? Y sabe que no hace falta venir a los cultos de oración para calmar la conciencia. Hay que arrepentirse y pedir la sangre de Cristo que nos limpie. Porque cuando la sangre de Cristo nos limpia, nuestra conciencia comienza a ser limpia nuevamente. Pero muchas veces queremos, ¿vio? Comprar, queremos hacerle callar a la conciencia. ¿Vio? Hay mucha gente que ayuda, me hice algo malo, me acusa la conciencia, y en lugar de arrepentirse van y hacen ayuno. Y se meten y hacen un día, 2 días de ayuno para que su conciencia no lo acuse. No, no hace falta. No hace falta comprar el perdón de Dios. Uno va, se arrepiente, le pide perdón a Dios, la sangre de Cristo lo limpia y tiene una conciencia limpia nuevamente. Pero hay gente que hace eso, ¿vio? Algunos quieren calmar su conciencia congregándose, vienen, usted lo conoce, vienen, van acá, van al otro culto, van al otro, no falta nunca ningún culto. Vienen al de suyo y van a los otros también. Quieren calmar su conciencia, ¿vio? Intenta apaciguarla. La única forma de apaciguar una conciencia manchada, una conciencia culpable, es arrepintiéndose. Amén. Amén. Es reconociéndose. Amén. Porque hermano, si no nos reconocemos no hay arrepentimiento genuino. Sí, Señor. ¿Cómo está nuestra conciencia? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muchos que quieren calmar su conciencia haciendo cosas buenas cosas, regalando. La conciencia lo acusa, ¿no? Porque tenía que ayudar a hacer una buena obra en alguna vez y no lo hizo. No importa. Y el Espíritu le dice, mirá, ves que le falta armar un zapato y vos tenés 5, dale uno. No quiere. Entonces, su conciencia se dio cuenta que hizo mal y comenzó a acusar. Y en lugar de arrepentirse es más fácil, bueno, ahora comienza a regalar, toma, pero la conciencia le sigue acusando. Porque con la conciencia, hermano, no se lo puede apaciguar así. Hay una sola cosa que apacigua la conciencia. ¿Escuchó? Amén. ¿Amén? Y es reconocerse. Y si cuando nuestra conciencia nos acusa y no le hacemos caso, comienza la tensión en nuestra vida. Comenzamos a sentir esa tensión interna en nuestro interior y queremos que esa tensión desaparezca, pero no desaparece. Y muchas veces se convierte, hermanos queridos, se convierte en enfermedades o en raíz de amargura. Entonces una persona comienza a vivir amarga, conoce el vinagre. Así. Pero sencillamente es porque tiene la conciencia manchada. ¿Vio? La raíz de amargura viene por eso. La tensión interna que él lo va a callar con una obra o con algo que yo hago, pero hermanos queridos, nadie puede limpiar su conciencia con cualquier obra que haga. Porque la obra ya fue hecha en la cruz del Calvario. Amén. Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos. Amén. Lo único es que tenemos que ir y limpiarnos allí con la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria. Dios ha dado nuestra conciencia ¿para qué? Para ayudarnos a obedecerle a Él. Amén. Amén. ¿Sí? Una conciencia, hermano, original, una conciencia de ese Adán que habló nuestra hermana, cuando Dios creó al hombre perfecto. Y la conciencia de ese hombre y de esa mujer, que eran perfectos, era ideal. O sea que no estaba imperfecto, no erraba. Cuando le daba el sonido era porque, la alarma era porque se iban en contra de la voluntad de Dios. Y cuando le decía está bien, iban a favor o estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando fueron creados perfectos. Pero el pecado que trajo
trajo que la conciencia se desvirtuara, trajo que la conciencia se desprogramara. ¿Vio? Y entonces ahí comienza, depende de dónde, en qué ambiente, en qué lugar, la conciencia se comienza a programar. Y si se programó entre medio de, si esa persona se empezó a criar entre medio de gente que tenía mal programada la conciencia, entonces allí se desvirtuó su conciencia. Y es por eso, hermanos queridos, que cuando uno no viene al culto, su conciencia no la acusa y al otro sí, porque está desvirtuada. Amén. El pecado trajo eso. Pero Cristo quiere que nosotros salgamos de este lugar con la conciencia limpia y programada correctamente. ¿No? Quiere que nuestra conciencia sea programada, no, amén, ¿no? Correctamente. Amén. Decía que está al lado tuyo, Dios quiere programar tu conciencia correctamente. Amén. Aleluya. Sabe que la conciencia es estrenada y es programada, depende de dónde se crió. Depende en qué lugar, qué sufrimiento, qué problema tuvo, su conciencia fue siendo programada o estrenada. Esta programación de la conciencia puede o no estar en línea con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si un chico fue criado en medio de una familia de ateos, su conciencia fue programada diferente, fue programada fuera de la voluntad de Dios. Van a haber algunas cosas que son buenas, que la conciencia le dice como buenas, pero van a haber algunas cosas como malas que su conciencia lo va a dar como buenas, porque está mal programada. ¿No? Cuando un chico nace en una familia de homosexuales, la conciencia de esa criatura está programada conforme a donde se crió, está mal programada. ¿No? Para esa persona la conciencia, el relacionarse con un hombre y salir de novio, es normal porque se crió allí y su conciencia fue programada así. Lo que Dios quiere hacer es desprogramar eso y volverlo a programar, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Así que, hermanos queridos, todos los que estamos aquí, depende de dónde nos criamos, en qué lugar nos movimos, muchas veces nuestra conciencia fue mal programada. Y tiene que ser bien programada. Dios quiere programarme bien a mí, quiere estrenar mi conciencia para que cuando mi conciencia me acuse, yo sepa que realmente me estoy desviando de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cuando mi conciencia me dice amén, es así, yo esté seguro de que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios, porque mi conciencia es confiable. Amén. ¿Vio? Porque muchas veces, hermano, nuestra conciencia nos hace sentir una cosa y resulta que no es así. Amén. Aleluya. Lo que se da en nuestra mente concerniente a lo que es correcto o erróneo determinará el funcionamiento de nuestra conciencia. O sea que depende de qué información yo le doy a mi conciencia va, como bueno, va a actuar, como malo, va a actuar. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Sí? Depende. Pues muchas veces la conciencia del niño, en el hogar, por eso dice la Biblia que tenemos que ser ejemplos, luz en nuestro hogar. Cuando el niño está allí, muchas veces al niño, solamente al oír al padre decir una mala palabra, su conciencia la agarra y dice, decir malas palabras no es malo, porque papá lo dice, y su conciencia queda programada así. Entonces usted lo ve que dice mala palabra y su conciencia no lo acusa. Ahora, cuando un niño nace en un hogar, donde dice, no, tenés que decir, no decir malas palabras, tenés que decir buenas palabras, y su papá no lo practica, entonces para él, el día que escucha una mala palabra, mi conciencia me acusa. ¿Por qué? Porque estoy programada correctamente. ¿Escuchó? ¿Cómo estamos programando a nuestros hijos? Aleluya. Nuestra conciencia es como un ordenador, vamos cargándole información, ¿amén? Amén. Solamente le dará la respuesta correcta si le damos, ¿qué? Información, ¿qué? ¿Errónea? No, correcta. Si le damos información correcta, lo programamos correctamente. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una conciencia programada correctamente. Para que actúe como guía o brújula, ¿no? Para que cuando tomemos una decisión sepamos qué voluntad de Dios. Amén. Necesitamos dejar que Dios cambie nuestra conciencia. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Cómo puedo programar mi conciencia correctamente? ¿Me preguntaron una vez? Aleluya. ¿Sabe cómo? A través de la palabra de Dios.
porque en la palabra de Dios está la perfecta voluntad de Dios. Amén. 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 Aleluya. ¿Vio? A través de la palabra de Dios nos va cambiando nuestra mente y nuestra conciencia y nos va dando información correcta. Porque, hermanos queridos, la palabra de Dios es palabra de Dios y no es mentira. Amén. Y cuando la palabra de Dios dice, esto es pecado, y yo lo meto en mi conciencia cuando se da cuenta que estoy haciendo algo malo, dice, es pecado. Y si la palabra de Dios dice, esto es correcto, esto es mi voluntad, cuando hacemos la voluntad de Dios, la conciencia dice, está bien. Eso es correcto, está bien, hay que hacer así. Y te aplaude la conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Nos aplaude o nos acusa? Gloria. Por eso dice Pablo que tenemos que renovar nuestra mente. Renovar la mente significa cambiar de información, sacar de mente vieja la información mal, ¿vio?, ejecutada, mal cargada, y renovar la información. Eso es renovar la mente. ¿Y cómo se renueva? A través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Depende, hermanos queridos, esto lleva tiempo, no es que usted agarra y ya está. No, no. Nuestra mente no es como una computadora. Es parecido. No es que usted agarra la Biblia y hace, lo mete acá y ya está. No. No. Esto depende del crecimiento de cada uno. Amén. Va creciendo y va creciendo y Dios va cargando información y va cargando información y la mente lo va, ¿vio?, asimilando. Amén. ¿Vio? Depende de nuestro crecimiento y de entrega a Dios. No es de un día para otro, ¿vio?, porque en la palabra de Dios está la perfecta voluntad de Dios. Y la gran pregunta es esta: ¿cómo puedo tener la conciencia correctamente programada si no leo la Biblia? Porque recordemos, hermanos, que hay muchos que tienen la Biblia como un adorno, hay otros que lo usan en la iglesia solamente, hay otros que agarran y lo sacuden al rendir solamente. ¿Cómo estará la conciencia de esas personas? ¿Estará bien programada si no le da información correcta? ¿O tendrán la vieja conciencia? Preguntarle a que está al lado tuyo, ¿cómo está tu conciencia? ¿Está bien programada? ¡Aleluya! A algunos le es más fácil leer el libro Gordo de Petete, Condorí, Patorucí, D'Artagnan, creo que ¿no? O otros. ¿Vio? Mafalda. Pero leer la Biblia, ay, cómo cuesta. O leer algún comentario bíblico, pero leer la Biblia, cómo cuesta. Hermanos queridos, quiere tener una conciencia correcta, una conciencia que cuando le dice esto está mal, usted esté seguro que está mal. Lea su Biblia. Y si no tiene una Biblia, hermano, deje de tomar Coca-Cola y cómprese una. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia muchas veces lo puede llevar al infierno por tener una conciencia sucia. Una conciencia acusadora, una conciencia culpable, es una conciencia que no puede reconocer el perdón de Dios, y ese no reconocimiento lo puede llevar al infierno. Así que, hermano, es importantísimo tener una Biblia. No un comentario bíblico, después sí puede comprarse uno, pero lo primero es la Biblia. Amén. Amén. Preguntale que está leyendo la Biblia vos. ¿Vio? En la palabra de Dios está toda la voluntad de Dios. Amén. Los límites impuestos por Dios. La gente con fe y conciencia más débiles necesitan reglas para vivir que le detengan de hacer algunas cosas por lo equivocado. Esto significa que a menudo constituyen límites que no son particularmente de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Depende de mi crecimiento espiritual y de mi lectura bíblica, de cómo yo leo, porque el que me da crecimiento es el Espíritu y la palabra leída. Amén. Amén. No tantos años en la iglesia, ni orar mucho tampoco. Todo se complementa. Cuando uno dice que la oración es el aire que respiro, pero la palabra de Dios es el alimento, Amén. que alimenta mi alma, mi espíritu, mi hombre interior. Imagínense si una persona lee la palabra de Dios una vez por mes o una vez por semana. Compárelo a una persona que come una vez por semana solamente. Imagínense.
El aire es la oración. Respira todo el día, pero come poco. En un mes, en 3 meses, va a estar con los ojos brillosos, flaquito, lo va a mirar y va a aparecer esa propaganda, ¿vio? De Clarín. ¿Lo vieron esa propaganda? Que dice, tenés que modernizarte. Que está la calavera que camina y le habla a la maestra. Así no nada. ¿Por qué? Porque respiran, oran. Están orando, pero le falta el alimento espiritual que alimenta el alma. O sea, que el que lo mantiene vivo es el alimento y respirar. Hay muchos que respiran, oran mucho, pero no leen la palabra. O sea que respiran. Su hombre interior respira, pero no se alimenta. Está desnutrido, tiene un resfrío espiritual y... pobrecito. Aleluya. Preguntale a que estaba tuyo. ¿Estás leyendo realmente la Biblia vos? La gente de, hermanos queridos, la gente de menos crecimiento espiritual muchas veces utiliza algunos límites que le impiden, escuche bien esto, que le impiden que su conciencia los acuse. ¿Vio? La gente que no tiene mucho crecimiento, ¿vio? Tiene algunas restricciones. Por ejemplo, hay muchos hermanos que, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Para que su conciencia no lo acuse, vienen y a los hermanos les pasan la mano nada más. ¿Vio? Cuando la palabra dice que salúdense con besos santos. Pero digo, por las dudas, para que su conciencia no lo acuse. ¿Vio? Son restricciones, ¿vio? Hay otros hermanos que, o hermanas que ni siquiera abrazan a nadie, ni apartan a nadie. ¿Vio? Por la duda, para que su conciencia no lo acuse. ¿Sabe qué? Eso depende del crecimiento. ¿Sabe que en Brasil, hermanos queridos, una hermana se levanta y abraza al otro hermano y uno sabe que lo está haciendo con santidad y con temor de Dios? Amén. Si eso sucede en alguna de nuestras iglesias, uno dirá, ¿no viste? ¿No viste la hermanita? ¿Cómo? Y no podemos transmitir eso, ¿no? Porque eso depende de la conciencia y depende del crecimiento también. Depende de cómo programamos nuestra conciencia, porque si nuestra conciencia está bien programada y hay temor de Dios en nuestro corazón, ¿vio? Ahí está el tema. Ahí viene la bendición de Dios. Amén. O sea que hay algunos que son débiles y entonces ponen restricciones. No abraces, no lo beses, chao. Y otras cosas más. ¿Vio? ¿Entiendes? Ponen restricciones por las dudas, no hay decir inconsciencia en la acuse. Ponen restricciones. O sea que su conciencia le ayuda para permanecer dentro de los límites de la voluntad de Dios, pero le falta crecimiento. Son personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero les falta leer, le falta leer más, le falta orar más, le falta más años en el camino del Señor, más crecimiento. Pablo nos dice que no crucemos esos límites, en especial debido a presiones de otros, porque hacerlo sería pecar. Romanos 14, vamos a leer Romanos 14. Mi Biblia está viejita, se pega todo, pero no importa. Gloria a Dios. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no es fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que muchas veces hay personas que hacen otras cosas o algunas cosas porque el otro lo hace. ¿Vio? Ah, no, el pastor lo hizo, así que yo lo hago. Y resulta que la conciencia de esa persona es la más débil. Pero digo, si aquel lo hizo, yo también. Pero su conciencia estaba mal programada, o tenía una conciencia programada a medias. Y el pastor fue y hizo, algún hermano espiritual lo hizo, y su conciencia no lo acusó. Pero esa persona, ese cristiano fue, y como tenía la conciencia un poquito más débil, porque le falta información, ¿no? Acá está toda la información de Dios. Entonces, fue y hizo lo mismo, sí lo hizo, lo hago, pero su conciencia no estaba bien programada y lo acusó. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Si nosotros no programamos bien nuestra conciencia, aún haciendo cosas correctas, nuestra conciencia nos puede acusar. Y al acusarnos, nuestra conciencia nos puede condenar. ¿Lo escuchó? Amén. Sucede eso. Ahora, el gran tema es esto. A ver, ¿cuánto leen la Biblia? Amén. Amén. Ahora voy a cambiar de pregunta. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Pocos hermanos.
Y la otra pregunta, hermano, ¿podemos tener la perfecta voluntad de Dios si no hemos leído toda la voluntad de Dios y la perfecta que está en la Biblia? ¿Podemos programar nuestra mente completamente conforme a la voluntad de Dios si no leímos nuestra Biblia completa? No. Cuando uno comienza un libro y lo lee a medias, leyó un medio libro, pero le falta lo otro medio. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo la conciencia programada a medias. ¿Está entendiendo? Amén. Aleluya. ¿Vio qué importante que es leer la Biblia? Porque esa es la que programa nuestra mente y nos lleva a la perfecta voluntad de Dios. Cuando un cristiano lee su Biblia, ora, ayuna y hace todo lo que tiene que hacer como cristiano, entonces comienza a crecer, comienza a madurar. Y cuando hace algo malo, puede estar seguro que su conciencia le larga y le dice esto está mal, puede tener la certeza que está mal. Y si le dice algo está bien, puede tener la certeza que está bien. Siempre y cuando le mandó toda la información. Ahora, si le mandó a media, ¿no? Muchas veces mal programamos nuestra conciencia porque escuchamos cosas que dicen otros, pero no vamos a la fuente, a ver qué dice Dios. ¿Vio? Muchas veces programamos así nuestra conciencia. Dijo fulano, pero ¿qué dice Dios? ¿Con quién me quedo? ¿Con lo que dijo fulano o con lo que dijo Dios? Si lo que dijo fulano es lo que dijo Dios, gloria a Dios, está bien. Pero si lo que dijo fulano no coincide con lo que dice la palabra de Dios, entonces Dios está equivocado. No, el hombre está equivocado porque Dios no se equivoca nunca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Escuche, hermano, nuestra conciencia tiene un límite. Amén. Dios, cuando nos dio la conciencia, nos dio con la intención de que nos ayudara a poder discernir y comprender cuándo hacemos la voluntad de Dios y cuándo no. Es parte nuestra obligación, hermanos queridos, de, como se dice así, de programarla correctamente. Es importante tener una conciencia limpia, porque cuando uno no tiene una conciencia limpia, entonces, hermano, comienza a tener algunos problemitas, afecta, por ejemplo, una conciencia sucia, una conciencia manchada, hermano, nos afecta nuestra relación con Dios. Cuando uno se acerca a Dios, se siente indigno porque su conciencia lo acusa para tener comunión con Dios. Se siente con vergüenza para mirarle a los ojos a Dios. ¿Vio? También una conciencia manchada, hermano, sirve de obstáculo para nuestra fe. Yo lo estoy haciendo rápido, porque esto es realmente para 3 horas, pero no importa, lo importante es sincronizar. Amén. Afecta a nuestra vida de oración, porque cuando tenemos la conciencia limpia podemos orar, pero cuando la conciencia está manchada, ni siquiera tenemos ganas de orar. ¿Vio? Porque nuestra conciencia, ¿para qué vas a hacer eso? Porque nos sentimos culpables. Y cuando nos arrodillamos a orar, nos quedamos dormidos. Contar que te pasó alguna vez. Hay algunos que siempre le pasa, ¿no? Aleluya. Cuando uno tiene la conciencia manchada, tampoco tiene ganas, escuche bien esto, de leer la palabra de Dios. Nada de lo que sea espiritual tiene ganas, porque su conciencia está manchada. Pero cuando uno tiene la conciencia limpia, es como que el Espíritu Santo mismo le da esa fuerza y esas ganas de poder estar estudiando y decir una palabra, venir al culto, orar, ayunar y todo eso. ¿Vio? Y aún afecta a nuestro testimonio. ¿Vio? Porque cuando uno tiene la conciencia, hermano, manchada, Satanás le habla a la conciencia y le dice, sos un hipócrita. Cuando dice, hermano, hay que santificarse. Y él dice, sos un mentiroso. Hermano, hay que leer la Biblia. Deja de mentir, te dice la Biblia. ¿Vio? Hermano, oré tanto. Y tu conciencia, porque cuando tienes la conciencia manchada, el diablo te puede hablar. ¿Vio? Porque la conciencia manchada significa pecado y él se mueve en medio del pecado, él es el hijo de desobediencia. Aquel que peca se convierte en un hijo de desobediencia y él es el padre y el reino es el reino de la desobediencia. Pero cuando le decimos, Señor, me arrepiento, limpiar mi conciencia, nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Porque nuestra mente se limpia nuevamente. ¿Vio? Porque estamos allí y creemos, no, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar. Y le dije, ¿por qué no ayunas vos? La acusa. Cállate, hipócrita, nos dice. ¿Vio? O sea que hasta nuestro testimonio afecta. ¿Vio?
Tenemos que guardar nuestra conciencia limpia a través de la sangre de Cristo, pedirle perdón a Dios. Amén. Una conciencia endurecida. Si una persona voluntariamente sigue ignorando, que está bien programada, sigue ignorando la voz de la conciencia, va a llegar a tal punto que su conciencia va a endurecerse. Y cuando su conciencia se endurece, hermanos queridos, queda bloqueada, queda cauterizada. A tal punto, hermano querido, que cuando comienza a hacer el mal, ya su conciencia no le da la señal. Eso, hermano, eso es, hermano, una conciencia endurecida nos puede llevar a la condenación. ¿Vio? ¿Conoce a alguien que mató? Alguien que mató una vez, la conciencia, pues está mal, que sí. Mató 2 veces, mal. Mató 3 veces, está mal. Cuando la cuarta vez que mató, ya menos, ya ni se da cuenta. Y la quinta, y así se convierte en asesino. Ya después su conciencia no la acusa. ¿Por qué? Porque acalló, se endureció su conciencia. Así muchas veces hay muchos cristianos que tienen bien programada su vida y su conciencia. Y cuando cometieron pecado, el Espíritu les dice a través de su conciencia, está mal lo que hiciste. Y ellos, acalló, yo sé lo que hago. El día siervo que le habla a través de la predicación. Ese para otro, para mí no. Y se endurece. Y de repente ya, después ya, no hay problema. ¿Qué pasa? Si me voy peco, no pasa nada. No voy a la parranda, no siento nada, así que está todo bien. Sí, le doy un poco de vino, la conciencia no me acusa, así que le doy más. Y ahí vemos los cristianos haciendo 8, y el mundo dice, la conciencia endurecida. ¿Vio? Hoy no voy al culto, la conciencia me acusó. Mañana tampoco, pasado, callar. Pasó un mes, no fui al culto, no te van a ir al culto. Ya no. Pero estoy del otro lado. Su conciencia se endureció. Preguntarle que está atrás tuyo, ¿cómo está tu conciencia? Esto es peligroso porque cuando la conciencia, hermanos, se endurece, entonces nos sentimos libres para hacer cualquier cosa. ¿Vio? Usted conoce cristianos que en un tiempo estaban en la iglesia, eran muy espirituales, y en un momento comenzaron, usted los ve que hace cualquier cosa, que usted dice, ni un hijo de Dios no puede hacer eso. Y antes tienen el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lengua, eran siervos, muchos eran hijos de Dios fieles, y hoy usted los ve por allí. Yo conozco por allí, era uno que era un pastor, hermanos. Dios lo usó, lo limpió, y creo que Dios lo va a volver a levantar. Porque Dios es un Dios de misericordia. Hay hermanos que estén orando por esas almas, Dios lo va a volver a levantar. Porque nosotros somos jueces, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que seguir orando por ellos, porque es un alma. Amén. Y sin embargo, hermano, hoy en día está allí, drogándose, dándole al chupes, caminando, haciendo 8, lejos de la voluntad de Dios. Y en un tiempo era la luz que iluminaba y guiaba a otros. ¿Por qué? Porque hicieron como muchos. Y pensó como muchos. Porque hay muchos que, no importa, un pecadito, ¿qué es? Una mentira piadosa, ¿qué es? Bueno, primero comienza con una mentira piadosa y después se convierte con una mentira que me lleva al infierno. ¿No? Con una mentira que acalla la mente y endurece mi conciencia. Hoy en día hay muchos que mienten, y la primera que mintieron, la conciencia los acusó. Y siguieron mintiendo, y después se le acostumbró la conciencia. A tal punto que ahora ni ellos mismos saben si están diciendo la verdad o están diciendo mentira. Porque su conciencia está endurecida. ¿Cómo está nuestra conciencia, hermano? Dios quiere que tengamos una conciencia limpia. Amén. Amén. Cuando la conciencia, hermano, es mal programada y no le damos, como decía así, atención, no le prestamos atención a lo que nos está diciendo, entonces, hermano, como aquel hombre, ¿vio? Que está allí, que no es capaz de sentir dolor, ¿vio? En la piel cuando se quema, no siente el dolor, después el tacto, el sentimiento, la sensibilidad. A tal punto que cuando a uno se le va la sensibilidad les puede estar haciendo daño, el aceite le puede estar quemando, partiéndole en pedazos, pero no siente nada. ¿Vio? No le puede hacer un daño muy grave. Así es la conciencia, hermanos. Hay muchos que están enfermos físicamente porque tienen la conciencia manchada y lo han acallado. Hermanos queridos, Dios quiere que limpiemos nuestra conciencia. Vamos a ponernos de pie.
no te voy a llamar a que pasa aquí, sencillamente ahí donde te encuentras, que tú puedas meditar en tu conciencia y puedas ver si tu conciencia está limpia o está manchada. Si ves que tu conciencia está manchada, vamos a orar a Dios ahora en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él limpie nuestra conciencia, limpie nuestras mentes y nos purifique y nos dé una oportunidad más y que lo programa, ¿ven? Y nos vamos a comprometer con Dios. Cierra tus ojos allí. Te has dado cuenta que tu conciencia está manchada, ahora pon tu mano en tu corazón. Oramos a Dios. Padre, que dado, Señor, esta enseñanza. Mira mis hermanos, Dios mío, Señor, mira, hay hermanos que tienen la conciencia, Señor amado, desprogramada, la conciencia manchada, Dios mío, la conciencia sucia. Pero ahora en este momento, Padre, ellos están reconociendo, Dios mío. Te pido, Espíritu Santo, toma dominio de sus vidas, toma dominio de sus corazones, Padre. Ahora, programa tu conciencia, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre. Si están endurecidos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nuevamente, Padre, hablando esa conciencia, y mis hermanos puedan tener una conciencia limpia, Padre. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de